Maldita seas, vieja entrometida, esas fueron las palabras que salieron de los labios de quien creía que me amaba. Vi cómo bajó la mirada después de decirlo, como si las palabras le hubieran quemado la boca. Cerró la puerta de mi propia casa con tanta fuerza que los marcos temblaron. Y ese día dejé de existir para todos los que creí que importaban. Hace 6 meses que mi hijo se fue para siempre. 6 meses desde que el cáncer se lo llevó a los 42 años, dejándome con un vacío tan grande que a veces olvido cómo respirar. Pero también me dejó algo más, $24 millones que jamás supe que tenía. Mi hijo, mi niño que vendía dulces en la escuela, había construido un imperio en silencio. Y cuando esa mujer que lo abandonó hace 15 años se enteró, cuando ella supo que había dinero de por medio, apareció como una sombra hambrienta reclamando lo que nunca fue suyo. Yo dije que no. Y por eso ahora me llaman la vieja entrometida. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que no fueron sus gritos lo que me dolió. No fueron sus amenazas ni sus abogados con sus trajes caros tocando mi puerta cada semana. Lo peor fue ver cómo todos, hasta mi propia familia, comenzaron a mirarme como si yo fuera la culpable de algo. Como si proteger la memoria de mi hijo fuera un crimen. Pero déjame contarte desde el principio, desde cuando las mañanas olían a café recién hecho y mis manos conocían el peso exacto de la masa para hacer tortillas. Déjame llevarte a esos días cuando creía que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Mi hijo Ricardo nació en una madrugada de enero, cuando la lluvia golpeaba los techos de zinc y yo tenía 20 años y toda la esperanza del mundo entre mis brazos. Su padre nos abandonó cuando Ricardo tenía 5 años, se fue una mañana sin decir adiós, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina que decía, no puedo más. Nunca supe si se refería a nosotros o a la vida en general. Tría. Ricardo sola, con estas manos que ahora tiemblan pero que entonces eran fuertes como raíces de ceiba. Trabajaba doble turno en la fábrica de textiles y por las noches cosía vestidos de quinceañera en la máquina Singer que había sido de mi madre. Ricardo hacía sus tareas en la mesa de la cocina mientras yo trabajaba, y a veces se quedaba dormido sobre los libros. Yo lo cargaba hasta su cama y me quedaba viéndolo dormir, preguntándome si sería suficiente, si mi amor de madre sola sería suficiente para darle todo lo que merecía. Por cierto, ¿de dónde me estás escuchando tú? Me encantaría saberlo. Dímelo en los comentarios, porque estas historias necesitan oídos que las entiendan. Ricardo era un niño brillante. Desde pequeño tenía esa mirada que veía más allá de lo que los otros niños podían ver. A los 8 años me dijo que algún día sería rico para que yo no tuviera que trabajar tanto. Me reí y le revolví el cabello. Mi hijo, le dije, yo trabajo por amor, no por dinero. Qué ingenua fui. En la secundaria conoció a Elena. Ella llegó a nuestra vida como llegan las tormentas, hermosa, intensa, y con la capacidad de cambiarlo todo en segundos. Era una niña bonita, de familia acomodada, con esa manera de hablar que hacía que Ricardo se sintiera menos. Yo veía cómo él se esforzaba por impresionarla, cómo dejaba de ser mi niño para convertirse en alguien que pensaba que no era suficiente tal como era. Se casaron jóvenes. Él tenía 23, ella 21. Yo cosí su vestido de novia con mis propias manos, cada puntada llena de bendiciones y secretas preocupaciones. Porque ya para entonces había visto las primeras señales, como ella hablaba de nuestras tradiciones como si fueran vergonzosas, como sugería que Ricardo cambiara su forma de hablar, su manera de vestir. Como si el hombre que yo había criado no fuera suficientemente bueno para ella. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso parecía desde afuera. Ricardo comenzó su pequeño negocio de computadoras, trabajando desde el garaje de la casa que habían comprado en el barrio nuevo. Elena trabajaba en un banco y siempre hablaba de progreso, de superación, de dejar atrás el pasado. Yo no entendía. Porque el pasado tenía que ser algo malo, pero guardé silencio. Las madres aprendemos a guardar silencio sobre muchas cosas. Yo iba a visitarlos los domingos. Llevaba tamales y tortillas hechas en casa, porque sabía que Ricardo extrañaba el sabor de su infancia. Elena siempre sonreía cuando yo llegaba, pero era una sonrisa tensa, como la que se usa cuando se recibe a alguien que se tolera pero no se quiere. A veces la encontraba tirando mi comida a la basura después de que yo me iba. Ricardo nunca lo supo, pero yo sí. Las madres vemos lo que otros no ven. El negocio de Ricardo comenzó a crecer. Él tenía una habilidad natural para entender las computadoras y, más importante, para entender a las personas. Sabía qué necesitaban antes de que ellos mismos lo supieran. En 5 años tenía 3 tiendas.
En 10 años tenía una cadena que se extendía por todo el estado. Y yo seguía yendo los domingos con mis tamales, orgullosa de mi hijo pero sin entender nunca completamente qué era lo que él hacía. Elena cambió con el dinero. O tal vez siempre había sido así y el dinero solo le dio permiso para mostrar su verdadera cara. Comenzó a hablar de nuestro nivel social y de la gente de nuestra clase. Comenzó a sugerir que mis visitas dominicales ya no eran apropiadas, que necesitaban su espacio como pareja. Ricardo me llamaba entre semana, a escondidas, para disculparse. Mamá, tú sabes que te amo, me decía. Es solo que Elena está pasando por un momento difícil. ¿Difícil? Vivir en una casa de $500,000, manejar un carro nuevo cada año, viajar a Europa 2 veces al año, ¿eso era difícil? Pero yo callé, porque una madre aprende que a veces amar significa tragarse las palabras que duelen. El matrimonio duró 12 años. Para el final, Elena había conseguido que Ricardo se avergonzara de todo lo que había sido antes de conocerla. Había conseguido que se avergonzara de mí. Las visitas dominicales se volvieron mensuales, después ocasionales, después casi inexistentes. Cuando yo llamaba, Elena contestaba con esa voz dulce y falsa diciendo que Ricardo estaba ocupado, que me llamaría después. Él nunca llamaba. Si alguna vez te han hecho sentir invisible como a mí, suscríbete. Tal vez este canal también pueda abrazarte como estas palabras me abrazan a mí. Y entonces, una mañana de martes, Elena se fue. Así de simple. Ricardo llegó a casa después de un viaje de negocios y encontró una nota en el mismo lugar donde su padre había dejado la suya 30 años atrás. Ya no somos compatibles, decía la nota. He encontrado a alguien que entiende mejor mis necesidades. Se llevó la mitad de todo, la casa, los carros, las cuentas de banco. Y desapareció como si los 12 años con Ricardo hubieran sido solo un paréntesis en su vida real. Ricardo se derrumbó. Mi hijo fuerte, mi hijo que había construido un imperio, se convirtió de nuevo en el niño de 8 años que me prometía que algún día sería rico para que yo no tuviera que trabajar. Lloró en mis brazos como no había llorado desde que era pequeño. Mamá, me decía, ¿por qué no soy suficiente? ¿Qué tiene de malo ser quien soy? Ahí fue cuando realmente conocí a mi hijo otra vez. Sin Elena filtrando nuestras conversaciones. Sin Elena sugiriendo que las tradiciones familiares eran un estorbo, sin Elena convenciéndolo de que necesitaba cambiar para ser digno de amor. Ricardo volvió a ser el hombre que yo había criado, generoso, trabajador, orgulloso de sus raíces. Los siguientes años fueron los mejores que habíamos tenido desde su infancia. Él me contaba de sus negocios, me explicaba las cosas que antes Elena decía que eran demasiado complicadas para que mamá las entendiera. Descubrí que mi hijo no solo tenía 3 tiendas de computadoras, tenía una empresa de tecnología que diseñaba sistemas para hospitales, escuelas, bancos. Tenía patentes, inversiones, propiedades. Tenía un mundo entero que Elena había mantenido lejos de mí. Ricardo nunca volvió a casarse. Tuvo algunas novias a lo largo de los años, mujeres buenas que me trataban con respeto y que entendían que una madre siempre sería parte importante de la vida de su hijo. Pero algo en él había quedado roto después de Elena. Algo que le impedía confiar completamente en el amor otra vez. Hace 2 años le diagnosticaron cáncer. Cáncer de páncreas, el mismo que se había llevado a mi padre cuando yo era joven. Los médicos dijeron que tenía 6 meses, tal vez 1 año si respondía bien al tratamiento. Ricardo lo enfrentó con la misma determinación con la que había enfrentado todo en su vida. Mamá, me dijo, voy a luchar por cada día que pueda estar contigo. Luchó por 2 años. 2 años de quimioterapias, de hospitales, de esperanzas que subían y bajaban como las mareas. Yo estuve con él en cada cita médica, en cada tratamiento. Dormía en la silla junto a su cama de hospital, le hacía el caldo de pollo que tanto le gustaba, le leía los libros que había amado de niño. En sus últimas semanas, cuando ya sabíamos que la batalla se estaba perdiendo, Ricardo me habló de sus propiedades, de sus cuentas, de su testamento. Mamá, me dijo, todo es tuyo. Todo lo que yo le dije que no necesitaba su dinero, que lo único que necesitaba era que él sanara. Él sonrió, esa sonrisa que había sido mi luz durante 42 años, y me dijo, mamá, prométeme que vas a usar este dinero para ser feliz. Prométeme que no vas a dejarte pisotear por nadie nunca más. Prométeme que vas a vivir con la cabeza en alto. Se lo prometí. Ricardo murió un domingo por la mañana,
con mi mano entre las suyas y el sol entrando por la ventana del hospital. Sus últimas palabras fueron: gracias, mamá, por nunca rendirte conmigo. Murió en paz, rodeado de amor, sabiendo que había sido amado exactamente como era. El funeral fue hermoso. Vinieron cientos de personas, empleados, clientes, amigos. Todos hablaban de lo generoso que había sido Ricardo, de lo justo, de lo humano. Muchos me dijeron que él hablaba de mí constantemente, que siempre decía que todo lo que había logrado se lo debía a la mujer que lo había criado sola y le había enseñado que el trabajo honesto era la única riqueza real. Elena no vino al funeral. Ni siquiera envió flores. 2 semanas después, apareció en mi puerta con un abogado. No había cambiado mucho en 15 años. Seguía siendo hermosa, pero ahora su belleza tenía algo frío, calculado. Llevaba un vestido negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba en la fábrica. Su abogado era un hombre joven con dientes perfectos y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Señora Martínez, me dijo Elena con esa voz dulce que yo conocía tan bien, lamento mucho su pérdida. Ricardo era un hombre extraordinario. Era. Como si no lo hubiera conocido, como si no hubiera compartido 12 años de su vida con él, como si no hubiera sido su esposa. Era. Vengo porque creo que ha habido un error, continuó. El abogado de Ricardo me explicó que usted ha heredado todo. Pero estoy segura de que Ricardo habría querido que yo recibiera algo, considerando todo lo que compartimos. ¿Todo lo que compartieron? ¿Cómo el día que se fue dejando una nota? ¿Cómo los 15 años de silencio? ¿Cómo no aparecer en el funeral del hombre que decía haber amado? Su abogado extendió unos papeles sobre mi mesa de cocina, la misma mesa donde Ricardo había hecho sus tareas de niño, donde habíamos cenado juntos después del divorcio, donde habíamos hablado de la vida y la muerte durante sus últimos días. Es una propuesta muy justa, dijo el abogado. La señora Elena está dispuesta a aceptar $10 millones de la herencia, una cantidad muy razonable considerando su contribución al éxito de Ricardo durante los años que estuvieron casados. ¿Su contribución? Hacer que se avergonzara. ¿De quién era? ¿Mantenerme alejada de él durante los mejores años de su vida? ¿Abandonarlo cuando más la necesitaba? No, dije. Una palabra simple, clara, sin adornos. Elena parpadeó como si no hubiera entendido. ¿Perdón? No, repetí. Mi hijo me dejó su herencia a mí, y yo voy a honrar su decisión. El abogado se inclinó hacia adelante. Señora Martínez, debe entender que la señora Elena tiene derechos legales. En muchos estados, los excónyuges pueden reclamar una porción de, este no es uno de esos estados, lo interrumpí. Y, además, ella renunció a cualquier derecho cuando firmó el divorcio y tomó la mitad de todo lo que Ricardo tenía en ese momento. Elena cambió de táctica. Su voz se volvió suplicante, vulnerable. Señora Martínez, yo sé que usted me culpa por el divorcio. Pero éramos muy jóvenes, no sabíamos lo que hacíamos. Ricardo y yo nos amábamos, pero a veces el amor no es suficiente. Seguramente usted puede entenderlo. ¿Entenderlo? Claro que podía entenderlo. Había entendido cuando su esposo nos abandonó. Había entendido cuando tuve que trabajar doble turno para mantener a mi hijo. Había entendido cuando Elena me hizo sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Había entendido muchas cosas. Pero también había aprendido que entender no significa aceptar. Si tanto lo amabas, le dije, ¿dónde estabas cuando se estaba muriendo? ¿Dónde estabas durante los 2 años que luchó contra el cáncer? ¿Dónde estabas cuando me llamaba llorando porque se sentía solo? Elena bajó la mirada. No sabía que estaba enfermo. Ricardo fue portada de periódico cuando su empresa donó $2 millones para investigación de cáncer. Fue portada porque él mismo tenía cáncer y quería ayudar a otros. ¿Me vas a decir que no lo sabías? Silencio, su abogado. Intervino, señora Martínez, entendemos sus sentimientos, pero debemos ser prácticos. Si este caso va a juicio, puede ser muy costoso y muy público. ¿Realmente quiere que los medios se enteren de todos los detalles de la vida privada de su hijo? ¿Me estaba amenazando? Estaba amenazando con ensuciar la memoria de Ricardo si yo no les daba el dinero, y si tú también has tenido que hacer algo que te dolió, pero te devolvió la vida, suscríbete. No estás sola, me levanté de la silla.
Estas piernas de 70 años que habían caminado miles de millas trabajando, que habían corrido detrás de un niño pequeño, que habían aguantado horas junto a una cama de hospital, me sostuvieron firmes. Fuera de mi casa, dije. Señora Martínez, por favor sea razonable, fuera de mi casa, grité. Y en ese grito salieron 40 años de palabras tragadas, de sonrisas fingidas, de hacer que me sintiera pequeña cuando yo era la que había construido al hombre que ellos querían despojar. Elena se levantó, y por un momento vi algo real en su cara. No era dolor por Ricardo. No era amor perdido. Era rabia pura porque alguien, y especialmente alguien como yo, una mujer vieja, pobre, sin educación, le estaba diciendo que no. Eres una vieja entrometida, me dijo, y ahí estaba por fin su verdadera cara. Ricardo habría querido que yo tuviera algo. Yo fui su esposa. Fuiste su esposa, le respondí. Yo fui su madre para siempre. Se fueron esa tarde, pero no se rindieron. Durante las siguientes semanas vinieron más abogados, más papeles, más amenazas disfrazadas de conversaciones amistosas. Elena consiguió que algunos familiares lejanos, primos que no habían visto a Ricardo en años pero que de repente estaban muy preocupados por la justicia, vinieran a hablar conmigo. Tía, me decían, ¿no cree que está siendo un poco egoísta? Elena estuvo casada con Ricardo muchos años. ¿No merece algo? Egoísta. Yo, que había dado toda mi vida por ese hijo. Yo, que había trabajado hasta que las manos me sangraron para darle lo que necesitaba. Yo, que había estado con él hasta su último aliento mientras ella vivía su vida nueva con otro hombre. Yo era la egoísta, la presión creció. Algunos vecinos comenzaron a murmurar que yo estaba siendo vengativa, que el dinero me había vuelto mezquina. Empezaron a inventar historias, que yo siempre había sido celosa de Elena, que nunca había querido que Ricardo fuera feliz, que ahora estaba usando la herencia para lastimar a su exesposa. La peor traición vino de mi propia familia. Mi hermana Rosa, con quien había compartido tantos secretos, tantas penas, tantas alegrías, vino a mi casa un día y me dijo que tal vez debería considerar darle algo a Elena. No por ella, me dijo, sino por la paz. Para que esta pesadilla termine. Y puedas vivir tranquila. Paz. Darle $10 millones a la mujer que había hecho sufrir a mi hijo, que lo había abandonado cuando más la necesitaba, que no había estado presente ni siquiera para despedirse de él, ¿eso era paz? Rosa, le dije a mi hermana. ¿Tú crees que Ricardo habría querido que yo le diera su dinero a Elena? Mi hermana bajó la mirada, el mismo gesto que había visto en Elena, el mismo gesto de la culpa que sabe que está pidiendo algo que no está bien. Ricardo está muerto, me dijo. Él ya no puede sufrir. Pero tú sí. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té y pensé en todo lo que había pasado. Pensé en Ricardo niño, haciendo sus tareas en esta misma mesa. Pensé en Ricardo joven, presentándome a Elena con los ojos brillantes de amor. Pensé en Ricardo hombre, llorando en mis brazos después del divorcio. Pensé en Ricardo enfermo, agarrando mi mano y pidiéndome que prometiera vivir con la cabeza en alto, y pensé en la palabra que había definido toda mi vida, sacrificio. Había sacrificado mi juventud para criarlo. Había sacrificado mis sueños para que él pudiera soñar. Había sacrificado mi comodidad, mi descanso, mi propio bienestar, todo por él. Y cuando Elena llegó, había sacrificado incluso mi lugar en su vida, porque pensé que eso era lo que él necesitaba para ser feliz, pero Ricardo me había dejado esa herencia justamente para que yo dejara de sacrificarme. Para que por una vez en mi vida, pudiera decir que no sin sentirme culpable. Para que pudiera elegir mi propia felicidad sin pedir permiso. La decisión llegó como llega el amanecer, gradual al principio, y después de golpe, clara y definitiva, no. Iba a darle ni un centavo a Elena, pero tampoco me iba a quedar callada esperando a que el mundo entendiera mis razones. Si iban a juzgarme, que me juzgaran sabiendo toda la verdad. Al día siguiente llamé a un periodista del periódico local. Le conté toda la historia, el abandono de Elena, su ausencia durante la enfermedad de Ricardo, su aparición súbita cuando se enteró del dinero. Le mostré las cartas que Ricardo me había escrito durante su matrimonio, cartas donde me hablaba de su tristeza, de cómo se sentía perdido, de cómo extrañaba los domingos familiares. Señora Martínez, me dijo el periodista, ¿está segura de qué quiere hacer esto público? Va a ser muy doloroso. Hijo, le respondí, he vivido 70 años.
ya nada puede dolerme más que ver cómo tratan de robar la memoria de mi hijo. La historia salió en primera página, la batalla por la herencia de Ricardo Martínez, justicia o venganza. Pero esta vez, por primera vez en meses, mi voz fue escuchada. La gente conoció mi versión, conoció la verdad sobre Elena, sobre su abandono, sobre su regreso oportunista. La reacción fue inmediata. Algunos me apoyaron, especialmente otras madres que entendían lo que significaba luchar sola por un hijo, que entendían lo que era ser borrada de la historia cuando convenía. Otros me criticaron, dijeron que estaba siendo cruel, que el dinero me había vuelto dura. Elena respondió con su propio comunicado, por supuesto. Habló de su profundo dolor por la muerte de Ricardo, de su derecho moral, aparte de la herencia, de cómo yo estaba siendo manipulada por el dolor y la vejez para tomar decisiones irracionales, pero algo había cambiado. Ahora la conversación no era solo sobre el dinero. Era sobre la justicia, sobre el valor de una madre, sobre lo que significa realmente amar a alguien. Los abogados de Elena intensificaron su campaña. Presentaron una demanda formal alegando que Ricardo había estado mentalmente incompetente cuando hizo su testamento. ¿Pueden creer eso? El hombre que había manejado un imperio de 24 millones hasta el día de su muerte, incompetente. Presentaron testigos que decían que yo había manipulado a Ricardo contra Elena durante su enfermedad. Cada mañana traían nuevas acusaciones, nuevos ataques, nuevas formas de hacerme ver como la villana de la historia. Algunos días me levantaba y no quería salir de la casa. Algunos días el peso de todo era tan grande que me quedaba sentada en el sillón donde Ricardo solía acurrucarse cuando era niño, y lloraba hasta que no me quedaban lágrimas, pero después pensaba en mi promesa, en las últimas palabras de mi hijo, en todo lo que él había trabajado para dejarme segura, y me levantaba otra vez. El juicio duró 4 meses. 4 meses de abogados hablando de derechos conyugales, y contribuciones al matrimonio, y expectativas razonables. 4 meses de ver cómo trataban de convertir el amor de una madre en algo patológico, posesivo, manipulador, pero también fueron 4 meses de ver cómo la verdad salía a la luz. Los empleados de Ricardo testificaron sobre cómo él hablaba de mí, sobre cómo siempre decía que todo lo que había logrado se lo debía a su madre. Sus amigos contaron sobre los años después del divorcio, sobre cómo Ricardo había florecido cuando por fin pudo ser el mismo otra vez. El médico que lo trató durante el cáncer testificó que Ricardo había estado completamente lúcido hasta sus últimos días, que había hablado extensamente sobre su testamento y que había estado muy claro sobre sus deseos, y yo también testifico. Me subí a ese estrado con el mismo vestido que había usado para el funeral de Ricardo, negro, simple, digno, y les conté mi verdad. Les hablé del niño que había criado sola, del hombre que había construido un imperio sobre los valores que yo le había enseñado, de las visitas dominicales que Elena había saboteado, del dolor de ver a mi hijo avergonzarse de quién era. Les hablé de los últimos 2 años, cuando Ricardo y yo habíamos recuperado nuestra relación, cuando habíamos sido más cercanos que nunca. Les hablé de nuestras conversaciones sobre el testamento, de cómo él había querido asegurarse de que yo estaría bien cuidada, de cómo había dicho que su dinero era el fruto de mi amor y mi sacrificio. El abogado de Elena trató de hacerme ver como una mujer resentida, vengativa. ¿No es cierto, señora Martínez, que usted nunca aprobó el matrimonio de su hijo?, me preguntó. No aprobé como su esposa lo trataba, respondí. Hay una diferencia entre no aprobar un matrimonio y no aprobar que tu hijo sea humillado. ¿No es cierto que usted influyó en Ricardo para que se divorciara? Elena se divorció de Ricardo, le respondí. Yo solo estuve ahí para recoger los pedazos cuando ella se fue. ¿Y no es cierto que durante la enfermedad de Ricardo usted limitó sus visitas, que no permitió que Elena lo viera? Elena nunca pidió verlo, dije, y mi voz se quebró un poco porque esa era la verdad más dolorosa de todas. En 2 años de enfermedad, Elena nunca llamó, nunca preguntó por él, nunca pidió visitarlo. Yo no tuve que limitar nada porque ella nunca estuvo interesada. El silencio en la sala fue ensordecedor. Al final, el juez falló en mi favor. Determinó que el testamento de Ricardo era válido, que él había estado en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo hizo, y que sus deseos debían ser respetados. Determinó también que Elena no tenía derecho legal ni moral a la herencia, habiendo renunciado voluntariamente a cualquier reclamo cuando firmó el divorcio, pero más importante que la decisión legal fue lo que dijo el juez en su fallo: la señora Martínez no está obligada a justificar el amor de su hijo. El señor Ricardo Martínez eligió honrar a la mujer que lo crió, lo apoyó y estuvo con él hasta el final.
Esa elección merece respeto, no cuestionamiento. Elena y sus abogados salieron de la corte ese día sin mirar atrás. No ha vuelto a contactarme desde entonces. Si esta historia tocó alguna parte de tu alma, no te vayas sin dejar tu compañía. Suscríbete y quédate para el próximo relato. Eso fue hace 3 meses. 3 meses desde que el juez confirmó lo que mi corazón siempre supo, que Ricardo me había dejado su herencia porque yo me la había ganado, no con palabras bonitas o promesas vacías, sino con 42 años de amor incondicional. ¿Y qué he hecho con el dinero? Lo mismo que siempre he hecho con todo lo que Ricardo me ha dado, lo he usado para honrarlo. He donado $5 millones para investigación de cáncer, en nombre de Ricardo. He establecido un fondo de becas para hijos de madres solteras que quieren estudiar tecnología. He comprado la casa de mi infancia y la he convertido en un centro comunitario donde las mujeres mayores pueden aprender a usar computadoras. Porque Ricardo siempre dijo que la tecnología debería estar al alcance de todos, y sí, también me he dado algunos gustos. Me compré una casa nueva, pequeña pero cómoda, con una cocina grande donde puedo hacer tamales para todos los niños del vecindario. Me compré un carro nuevo, nada extravagante, pero confiable. He viajado por primera vez en mi vida. Fui a ver las pirámides de Teotihuacán, que siempre había querido conocer, pero lo más importante, he aprendido a vivir sin pedir disculpas por existir. Ya no bajo la mirada cuando la gente me ve en el supermercado. Ya no me siento culpable por ocupar espacio en el mundo. Ya no sacrifico mi dignidad para mantener la paz con personas que no la merecen. Algunos familiares han intentado acercarse otra vez ahora que se dieron cuenta de que la herencia es real y permanente. Rosa vino la semana pasada con una sonrisa forzada y una torta comprada en la panadería. Hermana, me dijo, espero que no guardes rencor por lo que pasó. Yo solo estaba preocupada por ti. Le serví café en mi taza más bonita, una que Ricardo me regaló por el Día de las Madres hace 10 años, y le dije, Rosa, no guardo rencor. Pero tampoco olvido quién estuvo conmigo cuando el mundo se puso difícil. No es cruel rechazar a las personas que te abandonaron cuando más las necesitabas. Es simplemente honesto. Ahora mis días son diferentes. Me levanto sin prisa, preparo mi café en la cocina nueva donde entra la luz del sol por ventanas grandes. Leo el periódico completo. Antes solo leía los titulares porque tenía que correr al trabajo. Riego las plantas del jardín que por fin tengo tiempo de cuidar. Por las tardes, vienen los niños del vecindario. Les enseño a hacer tortillas a mano, les cuento historias de cuando sus abuelas eran jóvenes, les doy consejos que tal vez no necesitan ahora pero que van a recordar cuando sean mayores. Me llaman abuela, aunque no seamos familia de sangre. Porque he aprendido que la familia se construye con amor y presencia, no con apellidos. Los domingos sigo yendo al cementerio a visitar a Ricardo. Le llevo flores frescas y le cuento todo lo que está pasando. Le hablo del centro comunitario, de las becas, de los niños que vienen a visitarme. Le cuento sobre Elena, porque aunque me dolió lo que hizo, no le guardo odio. El odio pesa demasiado para cargarlo a mi edad. Mijo, le digo a su tumba, creo que por fin entiendo lo que me quisiste decir con tu herencia. No era solo el dinero. Era la libertad. La libertad de decir no sin sentirme culpable. La libertad de elegir a quién amar y a quién alejar. La libertad de vivir para mí, después de una vida entera viviendo para otros. A veces, cuando estoy ahí sentada junto a él, pienso en Elena. Me pregunto si alguna vez se arrepiente de haberse ido, si alguna vez piensa en los años que perdió, en las conversaciones que nunca tuvo, en el hombre bueno que dejó escapar. Porque no era suficientemente rico, suficientemente sofisticado, suficientemente diferente de quien realmente era. Me pregunto si Elena sabe que Ricardo guardó todas sus fotos durante los 15 años después del divorcio. Las encontré cuando estaba limpiando su casa, una caja escondida en el closet, llena de recuerdos de su matrimonio. Fotos de ellos jóvenes, felices, enamorados. Cartas que ella le había escrito durante el noviazgo. El anillo de compromiso que ella había devuelto cuando se divorciaron. No tiré esas cosas. Las guardé en una caja nueva y las puse en el ático de mi casa. Porque aunque Elena me lastimó, aunque lastimó a Ricardo, esas fotos son parte de la historia de mi hijo. Son parte de los años cuando él fue feliz, antes de que todo se complicara. Tal vez algún día Elena venga a buscarlas. No para reclamar dinero, no con abogados, sino simplemente como una mujer que también amó a Ricardo a su manera. Si ese día llega, yo se las daré.
porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Pero hasta que ese día llegue, si es que llega, yo voy a seguir viviendo la vida que Ricardo quiso que viviera. Una vida sin disculpas, sin miedo, sin pequeñez. Anoche soñé con él. Estaba parado en la cocina de nuestra casa vieja, el mismo lugar donde hacía sus tareas cuando era niño. Pero en el sueño era el Ricardo adulto, el hombre exitoso, el hijo que había hecho realidad todos sus sueños y los míos. ¿Hice bien, mijo?, le pregunté en el sueño. ¿Hice bien en no darle el dinero a Elena? Él sonrió, esa sonrisa, que había sido mi luz durante 42 años, y me dijo, mamá, hiciste lo que yo habría hecho. Protegiste lo que era nuestro. Protegiste nuestra historia. ¿Y no crees que fui muy dura? Fuiste justa, me respondió. Por primera vez en tu vida, fuiste justa contigo misma. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de paz finalmente encontrada, porque he aprendido algo en estos 70 años de vida. No puedes amar bien a otros si no te amas a ti misma. No puedes dar dignidad si no la reclamas para ti. No puedes enseñar a otros a valorarte si tú misma no reconoces tu valor. Ricardo me enseñó eso con su herencia. Me enseñó que yo valía 24 millones de dólares, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Por los sacrificios que hice, por el amor que di, por la fortaleza que mostré cuando el mundo se puso difícil. Elena nunca entendió eso. Para ella, el valor de una persona se mide en apellidos, en cuentas bancarias, en la opinión de extraños. Para ella, yo siempre fui la suegra pobre, sin educación, que estorbaba en su vida perfecta, pero Ricardo me enseñó una verdad diferente. El valor de una persona se mide en el amor que da, en las vidas que toca, en el legado que deja. Y según esa medida, yo soy rica desde hace mucho tiempo. Los niños del vecindario me lo recuerdan todos los días. Cuando vienen a hacer sus tareas en mi mesa de cocina, la misma mesa donde Ricardo hizo las suyas, cuando me piden que les cuente historias, cuando me abrazan antes de irse a casa, yo sé que soy rica en las únicas cosas que realmente importan. Sus madres también me lo recuerdan. Mujeres jóvenes que trabajan 2 empleos, que luchan solas, que a veces vienen a mi casa solo para sentarse en mi cocina y llorar un rato. Les doy café, les hago tamales, les cuento mi historia. Y cuando se van con la cabeza un poco más alta, sabiendo que si una mujer como yo pudo sobrevivir, ellas también pueden. Señora Martínez, me dicen, usted es mi inspiración. Y yo les digo, mija, la inspiración ya está dentro de ti. Solo necesitas permiso para dejarla salir. Ese permiso me lo dio Ricardo con su herencia. Pero ahora me doy cuenta de que siempre lo tuve. Solo necesitaba valor para usarlo. ¿Y Elena? Elena sigue en su mundo de apellidos y cuentas bancarias y opiniones de extraños. He sabido de ella por otras personas. Se casó con el hombre con quien engañó a Ricardo. Viven en una casa más grande que la que compartía con mi hijo. Viajan más, gastan más. Según la medida de Elena, ella ganó, pero hay noches, imagino, en que Elena se despierta y piensa en Ricardo. Piensa en el hombre bueno que dejó ir, en los años que perdió, en el amor que desperdició. Piensa en la herencia que podría haber sido suya si simplemente hubiera sido una mejor persona. Y en esas noches, Elena debe saber la verdad, que no perdió 24 millones de dólares. Perdió algo mucho más valioso. Perdió la oportunidad de ser amada por un hombre extraordinario. Perdió la oportunidad de ser parte de una historia de amor real, profundo, duradero. Perdió la oportunidad de ser recordada con cariño en lugar de dolor. Yo, en cambio, tengo algo que ningún dinero puede comprar. Tengo la certeza de que fui amada completamente por mi hijo. Tengo la certeza de que mi vida significó algo, que mis sacrificios valieron la pena, que el amor que di regresó a mí multiplicado. Tengo recuerdos de 42 años de domingos familiares, de conversaciones en la cocina, de abrazos que curaban cualquier dolor. Tengo la voz de Ricardo diciéndome, gracias, mamá, con su último aliento. Tengo la paz de saber que cumplí mi promesa, viví con la cabeza en alto, y tengo tiempo que nunca pensé que tendría, tiempo para hacer las cosas que siempre pospuse, tiempo para ser la mujer que siempre fui pero que nunca me atreví a mostrar completamente. El otro día, una de las madres jóvenes del vecindario me preguntó, señora Martínez, ¿no se siente sola en esa casa tan grande? Mija, le respondí, hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Yo estoy sola, pero no me siento sola.
porque llevo conmigo el amor de toda una vida. Y es verdad. Llevo conmigo la risa de Ricardo niño, su curiosidad de adolescente, su ambición de joven, su gratitud de hombre adulto. Llevo conmigo cada conversación que tuvimos, cada lágrima que cesé, cada sueño que compartimos. Elena puede quedarse con sus cuentas bancarias y sus carros nuevos y su nueva vida. Yo me quedo con algo mucho mejor, me quedo con la historia completa del amor entre una madre y su hijo. Una historia que nadie puede robar, que nadie puede comprar, que nadie puede demandar en una corte. Una historia que termina no con amargura, sino con gratitud, gratitud por haber sido elegida para ser la madre de Ricardo. Gratitud por haber tenido 42 años con él. Gratitud por haber podido estar con él hasta el final. Gratitud por la herencia que me dejó, no solo el dinero, sino la libertad de vivir sin miedo. Y gratitud, también, por Elena. Porque aunque me dolió, aunque nos lastimó a los dos, Elena me enseñó algo importante, me enseñó que el amor verdadero no se rinde, no se va, no abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Me enseñó, sin quererlo, cuánto valía mi amor de madre, ahora, cuando me siento en mi cocina nueva, con mi café de la mañana, cuando veo a los niños jugar en el jardín que por fin tengo, cuando leo las cartas de agradecimiento de los jóvenes que han recibido las becas de Ricardo. Yo sé que ganamos, Ricardo y yo ganamos, no ganamos dinero. Aunque eso también llegó. Ganamos algo mucho más importante, ganamos la certeza de que el amor que nos dimos fue real, fue profundo, fue suficiente, y esa victoria, esa paz, esa certeza, eso es lo que Elena nunca pudo entender, nunca pudo tocar, nunca pudo quitarnos. Veces me pregunto si ella volverá. Sí, claro que me lo pregunto. Pero ya no con miedo, sino con curiosidad. Porque si Elena regresa algún día, no por dinero, sino por perdón, no con abogados sino con lágrimas, yo estaré lista para escucharla, y si nunca vuelve, también está bien. Porque mi historia ya no depende de ella. Mi felicidad ya no está en sus manos. Mi valor ya no necesita su reconocimiento. Soy la mujer que crió sola a un hombre extraordinario. Soy la mujer que estuvo presente cuando importaba. Soy la mujer que dijo no cuando tenía que decir no, y que dijo sí cuando tenía que decir sí. Soy la mujer que Ricardo eligió honrar con su herencia, y eso es suficiente. A veces las noches son largas aquí en esta casa nueva, y los sonidos son diferentes de los que conocía en mi casita vieja. Pero no tengo miedo de la soledad, porque he aprendido que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Ricardo sigue conmigo en cada taza de café que tomo, en cada foto que miro, en cada historia que cuento sobre él. Elena se fue de nuestras vidas hace 15 años, pero el amor entre Ricardo y yo, ese amor sigue aquí, real y presente y completo, y cuando cierro los ojos por las noches, cuando el mundo se queda en silencio y solo quedo yo con mis pensamientos, no pienso en el dinero que protegí o en la batalla que gané, pienso en un niño de 8 años que me prometió que algún día sería rico para que yo no tuviera que trabajar tan duro, pienso en un hombre de 42 años que cumplió esa promesa. No solo con dinero, sino con amor, y pienso en una mujer de 70 años que por fin aprendió que merece toda la felicidad que la vida puede dar. Esa mujer soy yo, y esta es mi historia, una historia de amor que ni la muerte, ni el dinero, ni la maldad de otros puede tocar, y si todo esto fue por amor, mal dado por unos, bien dado por otros, tal vez esa sea la única pregunta que realmente importa.